Arigato y bienvenido, soy Rico Pizarro y esta vez veremos un viaje en M-Bus haciendo la ruta Santiago-Tomé en un hermoso bus Comil y después anduve en uno de sus famosos buses 8x2 con vistas muy bonitas de la zona. Dos buses en el mismo episodio de Andon Bus. Sábado 1 de marzo de 2025 estoy en la Universidad de Santiago y tengo que ir al Terminal Sur, que es donde indico con mis deditos. En la boletería de M-Bus fui a preguntar el andén de salida. El bus saldría de los andenes 39 al 49. Hay que estar atento a las numeraciones y también hay unas pantallas con la ubicación de cada bus. Siempre es bueno ir a preguntar a la boletería. Esto es el Terminal Sur de Santiago de Chile. Llegué súper temprano, poco antes de las 22 horas, y mi bus sale a las 23:30. Siempre llego así, súper anticipado, y para mí que me apasiona esto del transporte público, los buses, pero también todo lo que mueve pasajeros, los aviones, los trenes, etc. Es bacán porque pude ver y tomar muchas fotos. M-Bus tiene muchas salidas en todo el día. A cada rato es posible ver un bus de M-Bus saliendo de este terminal. Son como 40-50 salidas diarias a Concepción. Todos esos buses son muy bonitos y tuve la posibilidad de ver muchos buses que iban a Concepción y después seguían a otros destinos, otras ciudades como destino final. Ustedes lo están viendo. Son buses muy lindos. Y por fin llegó la hora de que venga nuestro bus. ¡Ah, el momento, el momento! El bus 181 de M-Bus es un Comil Invictus DD, chasis Volvo, el nuevo modelo o versión de Comil. Para variar, aproveché de fotografiar y grabar todos los detalles que pude antes de subir. Feliz de viajar en uno de estos nuevos buses Comil. Justo quería viajar en uno de esos buses y apareció. Las cosas se dieron, gracias a Dios. Para subir mostré mi pasaje en el celular, súper cómodo, y para variar yo viajaré en el segundo piso. Estamos viendo el interior del bus M-Bus en el segundo piso. Todo el bus tiene asientos salón cama, estas butacas anchas en configuración de 2 y 1, fila par y fila individual, súper cómodo para viajar así. Me gustan mucho este tipo de buses por la comodidad y la privacidad. Se darán cuenta porque hay muchos videos con ellos. Y aquí me senté. Ya vemos los asientos panorámicos de este bus. Yo viajaré en el asiento 3, el asiento panorámico individual. Vemos la reclinación y el espacio. Y algo a destacar de esta versión de Comil es que los asientos vienen con una reclinación súper generosa, además de ser una nueva versión mejorada del asiento, bien cómoda, mejor que las versiones anteriores de Comil, así que no solo es un bus bonito de vista, sino que también es cómodo para viajar en él. Arriba tenemos luces de lectura, aire acondicionado, espacio para paquetes. En la parte de abajo tenemos posavasos. Y también hay puertos USB, aunque es un poco incómoda esa posición, tan abajo. Yo ahí tengo mi celular conectado, cargando. El posavasos mío está al lado, asiento individual. En la zona de la cabeza, estas butacas tienen gel de memoria, bastante cómodo. Tenemos cinturón de 3 puntos y la palanca de reclinación de asiento. Los saludo, muchas gracias por ver estos videos que comparto con cariño. Ahora vamos a reclinar.
Ay, qué maravilla poder viajar así. Es darse un gusto esto, ¿cierto? En el costado tenemos cortina de privacidad para que nadie nos moleste y no molestar a nadie. Hay unos televisores, están los datos del conductor y GPS del bus. Y por último, esto es la visión de la ventana panorámica del Comil Invictus DD. 23:30 y nos vamos. Al lado hay un Suite 180 con masajes, el bus negrito y otros buses más de M-Bus. Contento de poder viajar así, tener esta camarita amiga para documentar y también para compartirles mis aventuras. De verdad, muchas gracias por la sintonía y que nos relajemos juntos en esto. Hay que relajarse, disfrutar y relajarse. En San Bernardo, el bus entró al paradero de Colón a tomar algunos pasajeros. En el sector sur de Santiago quedamos al ladito del Turbus 371 que va a Pucón. Grabé ese viaje, lo hice, pero no lo he editado. Muy bonito. M-Bus tiene un video de seguridad propio, bien bonito también, de las pocas empresas, porque la mayoría usa el video genérico del Ministerio de Transportes. Y después por la hora, viaje nocturno, apagarle las pantallas para que durmiéramos. Esa es la gracia del bus nocturno, dormir. Sí, eso voy a hacer. Dele. Son 525 kilómetros desde Santiago a Tomé, pasando por Concepción y por Penco. En el supermapa, donde están todos los videos geográficamente, este video estará en el terminal de M-Bus en Tomé. Hola de nuevo. Estoy en el baño del bus. Tenemos espejo. Abajo hay lavamanos. Vemos que tiene jabón y también tiene agua, así que súper bien. Abajo hay basurero, botón de descarga, inodoro químico solo para orinar, ventana polarizada, pasamanos, ventilación. Esto debería ser la luz ultravioleta y esto es el espacio del baño. Solo para orinar, en caso de otras necesidades, hablar con la tripulación, y esto es el seguro para trabar la puerta. El baño tiene una luz exterior verde o roja que indica disponibilidad. La puerta de medio es del baño. La puerta del lado izquierdo, todos los asientos del primer piso, 2 asientos salón cama. Y a la derecha tenemos la puerta de la tripulación, además de las escaleras que van al segundo piso. Eso es este bus Comil Invictus DD. Ya al volante de otro conductor, la tripulación son 2 conductores y un asistente. Llegamos al terminal Collao en Concepción, el principal destino de los buses de M-Bus, la capital regional. Son como 6 horas a Conce. 5:30 de la mañana son en estos momentos. Ahí está el Suite 180 con masajes. Yo tengo un video en el Marco Polo New G7 y en el Marco Polo G8 nuevo. Ese es G8. Y yo por mi parte quería puro seguir durmiendo. De noche no se ve mucho. Lo veremos cuando me devuelvan el bus 8x2. Pero estamos en Penco, otra de las ciudades intermedias. La parada está en la plaza de la ciudad.
Lo último es Tomé, que de hecho es la cuna de Mebus, empresa de Tomé. Por eso quería hacer esta ruta y conocer la ciudad de donde viene esta empresa tan querida por la gente. Llegamos a las 6:25 de la mañana al terminal de Tomé. Para variar, soy el último pasajero. Un viaje muy cómodo en este nuevo bus Comil Invictus de DDM Bus. Y abajo tenemos dos asientos salón cama, igual que los asientos que mostré arriba. Es lo mismo. Esto es el terminal de M-Bus en Tomé. Me parece que es la única empresa que sirve a esta ciudad. M-Bus copa todo. Y vamos a ver el terminal más en detalle. Pero por ahora veamos lo último del bus 181 de M-Bus que nos trajo para acá. Domingo de madrugada, 12 grados Celsius, bien fresquito con brisa marina, y tenía que ver en qué bus me devolvería a Concepción, porque tengo que tomar un vuelo. Les decía que la cuna de M-Bus es Tomé. Uno de los eslogans de la empresa es orgullosos de ser tomecinos. Y M-Bus es una empresa con una muy buena trayectoria, siempre con buses bien presentados, trayendo lo mejor de la tecnología. El Suite 180 grados es el mejor de Chile con masajes, el único con masajes. También tiene muchas inversiones en seguridad, en capacitaciones, una empresa con una imagen bien profesional. Y el terminal acá es básico pero funcional. Desde Tomé los buses viajan a Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Nosotros viajamos en el bus de 2 pisos Comil Invictus DD, chasis Volvo, 181 de M-Bus, año 2024, con 43 asientos salón cama, 31 arriba, 12 abajo y un baño de primer piso. Yo viajé en el asiento 3, panorámico. El pasaje de ida a Santiago a Tomé me costó 27.000 pesos chilenos, unos 28 dólares estadounidenses. Lo compré en recorrido.cl, esta plataforma de venta de pasajes en Chile. Pones origen, destino, la fecha. En el caso de M-Bus hay algunos horarios que permiten transporte de mascotas. También existen unos servicios expresos sin paradas en carretera, un poco más rápidos. Hay otras tarifas promocionales llamadas Light, que son un poco más baratos que el precio normal. Y puedes ir filtrando todas esas opciones. Son muchos horarios. M-Bus tiene demasiados buses. Y ya cuando eliges uno, ahí eliges asiento, después pones tus datos personales, tu correo. El pasaje te llega por correo y hay varias formas de pago. La tabla del viaje Santiago-Concepción nos muestra pocas empresas. La mayoría lo copa M-Bus y Pullmantur. El resto es poquito. M-Bus tiene entre 40 y 50 salidas diarias a Concepción. El viernes de esa semana hubo 18 salidas nocturnas. Los buses de M-Bus van a Concepción y después siguen su camino hacia distintas ciudades, como nuestro viaje a Tomé. Y además de la otra empresa local, la mayor competencia de M-Bus es el avión. Desde Santiago son 82 vuelos semanales, es la quinta ruta más importante del aeropuerto de Santiago y también tienes aviones a cada rato dentro del día. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, les agradezco de todo corazón, lo mismo con quienes dan super gracias y donaciones, quienes compran mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Todos ustedes me ayudan a seguir haciendo esto. Y ya con el amanecer,
apareció el bus que me llevó a Concepción. Así es, un bus 8x2, doble eje delantero, 4 patas. Es muy bacán ver estos buses en la calle o en los terminales. Soy el primer pasajero en subir. En el primer piso tenemos 9 asientos a un cama. Pierde una fila por el doble eje delantero. Casi todos los buses 8x2 en Chile son de 9 asientos abajo. Esa es una forma de ubicarlos al comprar pasajes. Lo bueno de viajar así es tener el bus para mí solito. Estamos muy temprano. Así es la reclinación y espacio de estos asientos a un cama. M-Bus tiene muchos buses 8x2 en su flota. Este bus ya es viejito y probablemente lo vendan luego. Han vendido varios, pero son así. Los buses nuevos también vienen con interiores similares, las mismas características. Y ustedes ven que el salón cama es parecido al bus en que viajamos. Arriba la cosa cambia. Por eso no viajo mucho en este tipo de buses. Son 48 asientos semicama, asientos económicos. Este bus hará el viaje inverso. Tomé Penco Concepción Santiago. Son unas 7 horas. Igual es cómodo para viajar, pero obviamente yo prefiero el salón cama individual. Viajo solo. Si viajara en pareja o acompañado, sería más divertido viajar aquí, ya como compañeros de asiento. Igual tienen buen espacio de reclinación, pero pagando un poco más, el otro asiento es mejor y en panorámico mucho más todavía. Pequeño tip para viajar en estos buses: entre la escalera y la ventana panorámica son 3 filas de asientos. Esa es otra forma de diferenciarlos. Los otros tienen 1 o 2 filas. Aquí ves el mapa de asientos y los datos de este bus 8x2 de M-Bus. Bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG7. Chasis Volvo 8x2, año 2015. Estudié toda la flota de M-Bus, los 180 buses vigentes inscritos a noviembre de 2025, y lo clasifiqué de todas las formas posibles. Están clasificados por carrocería, por chasis, tipo de asientos, antigüedad, y está el desglose de cada modelo por si les sirve a algún curioso. Ya de vuelta en el viaje, tengo luz de lectura, aire acondicionado, el botón de reclinación, y aquí estoy madrugado pero feliz. Y ahora les voy a mostrar la reclinación de esta maravilla. Súper feliz en este segundo bus del viaje. Me daba pena viajar en un bus tan lindo y no ver nada del paisaje de esta ruta legendaria de M-Bus. Por eso me gustó la idea de volver en otro bus y verlo con luz matutina. Me quedé 2 horas en el terminal hasta este bus de las 8:30. Estamos viendo la ciudad de Tomé. Un gran saludo a Carlos Valenzuela, que es de esta zona y me ha ayudado mucho con los subtítulos del canal. En todos los videos pongo subtítulos, traducciones, todo eso es un trabajo extra, pero que hacemos con cariño para que todos puedan disfrutar más y mejor, incluso si no saben español. Y para mí feliz de poder conocer más. Nunca había venido a Tomé, todo esto es nuevo para mí y está súper bonito.
Mira, aquí el camino sube una cuesta y estamos ya viajando en los cerros. La cordillera de la costa queda pegadita al mar aquí. Mira, mira, se ve el mar. ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto es Lirquem. De Penco hay chisme, hay copucha. A donde vamos, Penco fue la capital política de Chile en parte del dominio español. La capital no siempre fue Santiago, sino Concepción. Y en Penco estaba la original Concepción. Después de un terremoto movieron toda la ciudad a donde está ahora, en 1751. Pero aquí estaba originalmente Concepción. Tuvieron que venir a repoblarla, muchos años después, porque había prohibición de reconstruir aquí. Y para nosotros, en el presente, es una parada más donde subieron muchos pasajeros rumbo a Santiago, frente al Unimar y cerca de la plaza de la ciudad. El gimnasio municipal, el estadio municipal de Concepción, todo eso nos indica que estamos llegando al terminal Collao en Concepción, el terminal principal de la ciudad. Pero esta vez vamos a los andenes de salida, los que van a Santiago, no los de llegada que están al inicio. Llegamos. Aquí este bus sale a las 9:30 a Santiago. Bonito viaje y bonito bus, esta unidad 125 de M-Bus. Esto es el terminal Collao por dentro. La boletería de M-Bus, que es la empresa principal o más importante en la ciudad. Y ahí están los andenes. Llegar y subirse al bus. Modaza CEU 5 a Santiago, 9:15, novedad, un nuevito, muy bonito. Yo de ahí me fui al aeropuerto de Concepción a tomar un avión a Antofagasta y ese vuelo lo mostré ya en otro video. Por mi parte, deseo que Dios te bendiga mucho, que tengas bonita semana. Muchas gracias por la sintonía
Y ya nos veremos en más viajes y aventuras. Chau, que esté muy bien.